Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Jesús y hoy les tengo una reseña manga. Como pueden ver, el título de esta ocasión es Historia de un vecindario o Gokinjo Monogatari, que es su nombre en japonés, que es como se le conoce más popularmente. Es una serie de originalmente 7 tomos y cerrada en Japón. Está escrita e ilustrada por Ai Yasawa, por lo que este título inaugura el seguimiento de sus obras, siendo este el volumen 1. Y como siempre se los menciono, si son nuevos en mi canal y no saben de qué van los seguimientos de autores, estos son para darle continuidad a sus obras, siempre y cuando haya un mínimo de 4 obras diferentes editadas en español, sin secuelas ni precuelas. Pero este caso va a ser especial porque voy a romper mi propia regla, ya que si bien algunas obras de Ai Yasawa están algo relacionadas, son historias independientes, y a este universo de historias yo lo llamo el Yasawaverso porque parece que varias de sus obras ocurren en el mismo mundo y en la misma época, pero ya lo veremos más adelante. Y bueno, para esta ocasión les tengo la edición española editada por Planeta Comic con su antiguo sello editorial anterior, que era Planeta de Agostini. En este caso el formato de edición que seleccionó la editorial fue la Kanzenban, que en Japón lleva el nombre de Ultimate Edition, que son solo 4 tomos en total, ya que como les mencioné la serie eran originalmente 7 tomos, por lo que tenemos que esta edición recopilatoria pues de hecho no es la más reciente de Japón, pero sí es la que tiene menos tomos. Ya hablaremos de eso más adelante también en las curiosidades para que podamos proceder a la revisión de esta edición. En este caso tenemos que la editorial nos presenta tomos en un formato de tamaño no muy convencional. Tenemos que mide 12 centímetros de largo y 19 de alto. Para que se den una idea, por ejemplo, aquí tengo un tomo B6. Miren, tenemos aquí Gravitation es B6. Aquí, por ejemplo, si lo notan, es más corto que un B6, pero es más alto. Si lo notan ahí en cámara. También, por ejemplo, para que se den otra idea, tenemos el tamaño inventado de Slam Dunk, ¿no? Aquí en México tampoco es similar a este. Por ejemplo, es más bajo también, para que se den una idea de cómo son, ¿no? Entonces, pues ahí están en la comparación. Eso es en cuanto al tamaño. Tenemos, a pesar de eso, que si es una edición que tiene sobrecubierta. Por ejemplo, la tenemos en este caso acabado mate. Como pueden ver, es de un color rosa o un fuchsia. A mí personalmente me gusta mucho este color. Entonces tenemos aquí ya los datos. Dice aquí Historia de un vecindario en español. Y curiosamente pusieron el nombre en japonés también, ¿no? Le pusieron Gokinjo Monogatari porque, como les mencionaba, es más popularmente conocida con su nombre en japonés que el que tiene en español, ¿no? Aquí tenemos el nombre de la autora, Ai Yasawa. Y aquí, por ejemplo, tenemos el número 1 en un corazón. En este caso tenemos que los 4 tomos de esta serie, de esta recopilación, tienen los 4 palos de la baraja inglesa. Por ejemplo, aquí tenemos el 1 en corazones, pero si notan aquí, por ejemplo, tenemos el de picas, el diamantes y los tréboles, que pues los representan, ¿no? Como dato curioso. Luego tenemos aquí abajo el logo editorial de Planeta, que como les comentaba es el sello editorial anterior, que es Planeta de Agostini. Ahí lo tenemos, ¿no? Y tenemos esta bonita imagen a color de nuestra protagonista. En el reverso tenemos una imagen del coprotagonista, en este caso también a color. Una vez más el nombre en español y en japonés también, Gokinjo Monogatari, autora Ai Yasawa, su código de barras. Y tenemos que cada uno de estos tomos cuesta 10,95 €. Y aquí estas letras en japonés dice manga, ¿no? Ahí como dato curioso también le pusieron ahí manga en esta parte, ¿no? En el lomo tenemos una vez más el número, en el corazón, que es el palo de las cartas, como les mencionaba. Ai Yasawa, Historia de un vecindario, y en japonés una vez más el logo de Planeta y una ilustración de un personaje, ¿no? de la obra. Vamos a quitarle la sobrecubierta para que la vean. No es muy pesada, pero sí les tengo que comentar que sí es gruesa. El material es muy bueno. Realmente esta edición está llena de cosas y materiales no muy convencionales, ¿no? Ya vimos que el tamaño no es convencional. La sobrecubierta debo decir que tampoco. Aquí la tenemos ya desplegada. Aquí, por ejemplo, si lo notan, dice Happy Berry, que es una marca de nuestra protagonista. Por ejemplo, dice desde 1995 por Mikako Kouda. Entonces ahí está. Como les comento, es un cartoncillo con el acabado mate, pero la tinta se absorbió muy bien por este cartoncillo.
También otra cosa que no tiene muy convencional es que, por ejemplo, las solapas de la sobrecubierta están más largas que una normal. Yo creo que es lo doble de largo que una sobrecubierta normal, ¿no? En sus solapas. Aquí tenemos un par de ilustraciones a color y la página web de la editorial, ¿no? Ahí los tenemos. Y eso es en cuanto al material de la sobrecubierta. Ahora vamos a revisar las tapas de la edición. Tenemos que son tomos de aproximadamente 315 páginas cada uno. Son bastante gorditos, pues imagínense la recopilación de los 7 originales en solamente 4. Sí son un poquito pesados. Tenemos que aquí de materiales exteriores, el cartoncillo yo creo que les puedo decir que es 2 veces el de la sobrecubierta. Es bastante rígido, me gusta el material. Aquí tenemos, por ejemplo, que dice Historia de un vecindario, Gokinyo Monogatari una vez más, número, autora, logo editorial y esta bonita ilustración a color, ¿no? En este caso tenemos que las tintas también fueron absorbidas por el cartón de esta manera. Me gusta el acabado, como les vuelvo a mencionar, no es muy convencional. En el lomo está más sencillo, nada más no tiene la imagen de la sobrecubierta, pero es prácticamente igual. Nombre, autora, número y el logo editorial. Y aquí tenemos esta ilustración a color otra vez, que hagan de cuenta que es como que la recortaron de aquí y la pusieron aquí, ¿no? Aquí la tenemos completa y aquí una vez más estas letras en japonés, esta palabra que dice manga. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a proceder a abrirlo. Todos los tomos empiezan con estas páginas a color. Estas son de papel couché satinado que refleja la luz. Miren, empieza con estas páginas. Aquí, por ejemplo, miren. Y arranca con el índice. Tenemos que en esta ocasión tiene 8 capítulos este primer tomo y además dice que incluye galería de ilustraciones, que también ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces vamos a proceder a abrirlo. Continuamos con estas páginas a color. Aquí una vez más el título y autora. Y arranca, ¿no? Con las páginas a color, estas primeras. Miren. Y una vez más, otra cosa que no es muy convencional que tiene esta edición es que, por ejemplo, todo el tomo está impreso en estas páginas, en las mismas que se usaron para las páginas a color, ¿no? Todas son hojas de papel couché, como de revista, para que se den una idea. No es muy grueso, pero es de buena calidad, es liso al tacto. Refleja la luz, como les digo, porque todo el papel es brillante. Para que se den una idea, por ejemplo, aquí en México hace muchos años se publicó el manga de Clover en la versión de 4 tomos por la extinta editorial Vid. Y también ellos publicaron en su día todo el tomo, ahora sí que la tripa del tomo, en este papel satinado como de revista, ¿no? También, por ejemplo, está más recientemente la editorial Kamite aquí en México está editando Citrus, ¿no? En el mismo material, para que se den una idea de cómo vienen, ¿no? Se refleja la luz en este papel. Aquí los tenemos para que vean el dibujo. Ahí lo tenemos. Miren. Al parecer así venía la japonesa, tal cual, porque parece ser que las dimensiones de las viñetas, pues sí se usan al ras, ¿no? Lo que da a entender de que el japonés venía de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, sí les tengo que comentar algo, ya que estamos viendo pues los detalles de rotulación en cuanto al dibujo, ¿no? De materiales. En esta parte lo tengo señalado porque aquí vamos a encontrar, no sé si se alcanza en cámara a apreciar, yo espero que sí. En esta parte que dice, separémonos para buscarla, sí notan que detrás de las letras hay como borrones. Esto lo hicieron en maquetación y realmente me sorprende mucho encontrar este tipo de errores en este tipo de ediciones. Y no es que esté adulando a las editoriales españolas, yo sé que también cometen sus errores. No es eso lo que me llama la atención en sí. Lo que me sorprende en realidad es el motivo por el cual aparecen este tipo de errores. Porque, por ejemplo, yo me llegué a encontrar este mismo detalle en ediciones aquí de México antiguas. Y eso me da a pensar de que a lo mejor como que tiene el mismo origen, ¿no? Por ejemplo, les mostraba hace un momento el tomo de Gravitación. Esta edición en México fue publicada ya también hace muchos años. Y no sé si noten, por ejemplo, aquí detrás de las letras, que también tiene ese detalle, ¿no? Si lo alcanzan a notar, por ejemplo, como que trataron de rotulación como de borrar el texto japonés que había debajo para poder poner estas palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí
También aquí adelante, miren, por ejemplo, aquí en esta viñeta más grande, dice estúpidos, pero sí se fijan que atrás las líneas tienen estos detalles. Estos detalles son porque borraron, pues con la tecnología de aquella época, ¿no? Yo supongo que hicieron lo mejor que pudieron en su momento para poder hacer esto. Pero vamos, miren, por ejemplo, aquí tenemos otra. En esta palabra dice borraron lo de atrás. Yo supongo que era el texto japonés o una onomatopeya y le pusieron el texto encima, ¿no? Realmente no me sorprende que lo tengan, ¿no? Ese no es el motivo de mi sorpresa, sino que esto me da a entender de que probablemente desde Japón a las editoriales no les mandaron materiales limpios, ¿no? Con los cuales ellos pudieran trabajar. Entonces, pues les mandan los materiales pues con el texto japonés y pues las editoriales hacen lo que pueden, ¿no? Borran ese tipo de detalles y los tratan de re-rotular encima y pues lo que mejor que les quede, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la edición de Bit antigua que les mostré hace un momento, pues que para la época en que era, pues no había tanta tecnología como para hacer el súper trabajo, ¿no? Que hoy se podría hacer. Esta edición tampoco es tan antigua, pero pues sí tiene sus años también. Entonces, pues en ese aspecto, pues yo creo que eso es lo que lo provoca, ¿no? Realmente. Les puedo decir también, por ejemplo, que la edición contiene muchas notas de traducción. Miren ahí, por ejemplo, notas a pie de página que ayudan mucho, honestamente, nos guían mucho. Miren aquí otra vez, una vez más, alguna nota ahí de página, unas más cortas, algunas más largas, pero sí nos sirven bastante de guía, sobre todo con algunos términos de la jerga popular del idioma japonés, ¿no? Que a lo mejor no llegamos a entender nosotros de este lado del mundo. Me parecen muy oportunas esas notas de traducción. Ahora, en cuanto a las páginas a color, les mencionaba que al principio tiene algunas, como ya las vimos, por ejemplo aquí que venían en la revista originalmente. Pero cada tomo, esta edición se me hace pues bastante espléndida porque cada tomo incluye de 26 a 29 páginas a color, ¿no? Imagínense, cada que empieza un capítulo, por ejemplo, aquí les voy a ir mostrando las de este tomo 1. Por ejemplo, vean, cada que empieza un capítulo tiene páginas a color. Se conservaron aparentemente todas y pues a mí estos detalles me encantan, ¿no? La edición se convierte en una edición mucho más completa. Miren aquí, por ejemplo, un capítulo. Aquí tenemos otra. Aquí empieza otro capítulo y tenemos otra. Miren. Una más. A veces viene nada más una o también en algunos capítulos van a venir estas a doble página. Están fantásticas. El dibujo muy característico de Ayasawa, ¿no? La anatomía de sus personajes. Miren. Esa viene sola. Miren una vez más. Y así cada tomo contiene muchas páginas a color. Miren, aquí por ejemplo les marqué detalles puntuales realmente. Por ejemplo, lo de las viñetas que les decía que sí me lo llegué a encontrar en los tomos, que se ven los detalles de que borraban y reescribían encima. Aquí por ejemplo se les fue, aquí por ejemplo encima del personaje el pequeño texto dice ¿y para qué no? En esta parte se les fue. Hay un pequeño detalle, eso sí fue muy puntual, como que ahí se les movió y no lo corrigieron, ¿no? Y ahí quedó. Pero bueno, no, esos son pequeños detalles. Acá tenemos más páginas a color. Miren. Y una a doble página. Así todos los tomos, así es como vienen. Y al final tenemos, como les mostraba en el índice, la galería de ilustraciones. Miren. Aquí ya termina el tomo y está nuestra galería de ilustraciones, que son todas imágenes a color, con sus pertinentes notas de traducción. Miren. Miren, por ejemplo. Todos los tomos tienen esta galería. Miren. Está muy, muy bonita la edición. Estos añadidos, que se los lograra conservar la editorial, me gustó muchísimo. Miren, aquí, por ejemplo, tiene mucho texto porque ahí nos indica dónde salió cada imagen en Japón, con su fecha, en qué número, en la revista Ribbon. Por ejemplo, dice set de pegatinas. Algunas fueron pegatinas o stickers, otras fueron postales, alguna fue alguna portada de alguna revista, ¿no? De alguna de las entregas. Entonces aquí nos lo especifica todo. Y finalmente terminamos con la hoja de créditos. Aquí, por ejemplo, también tiene detalles a color. Y, por cierto, aquí tenemos que, como les mencionaba, dice Gokinjo Monogatari Ultimate Edition, ¿no? Que es como se le conoce en Japón. Y a propósito de la traducción,
tenemos que fue hecha por Raquel Pollán Moreno de la compañía de Daruma Service Linguistics. Aquí sí les tengo que advertir de cierta manera que está un poquito cargada en este caso. Yo sé que a veces les he comentado en algunos otros videos de tomos españoles que no están tan cargados a mi consideración y a mi gusto. Este sí tiene un poco, pero yo creo que en este caso pues sí están un poquito más remarcados que en otras ocasiones. Yo los llegué a encontrar. Por ejemplo, nos vamos a encontrar, aquí les tengo marcadas algunas para que se den cuenta. Dice, se ve que esta no pilla las indirectas, ¿no? La palabra pilla no la usamos mucho de este lado del mundo. Muchas cosas así las vamos a ir encontrando. Por ejemplo, aquí tenemos una más que dice, preguntaré a ver si me dejan librar en el curro. El curro es el trabajo, ¿no? Es una palabra muy española, del castellano muy marcado. También tenemos aquí, por ejemplo, algunas. Este en específico como que no me causó sorpresa porque nosotros sí las usamos, ¿no? Tiene la traducción en este caso que sí está un poquito como mezclada, ¿no? Sobre todo las altisonantes que no son muy propias de aquí de México, pero ¿qué creen? Que yo sí las he escuchado. Por ejemplo, se van a sorprender con esta. Miren, ahí tengo marcada esa que dice, sigue emperrada. Yo honestamente yo no había escuchado a los españoles decir esta palabra y aquí me sorprendió. Entonces como que esa sí es muy de acá, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Como que la traducción tiene esos detalles, ¿no? Yo personalmente algunas sí las disfruté mucho, otras me hicieron reír mucho, pero también había muchas palabras no marcadas a mi consideración. Y pues yo creo que de eso es todo lo que les puedo decir. Ya como último detalle, por ejemplo, miren, aquí di con esta hoja precisamente. En cuanto al estilo artístico de Ayasawa, ella tiene una técnica, no sé cómo se llame, pero yo he visto que en la actualidad algunos mangakas famosos sí la siguen utilizando, que es usar de fondos fotografías, las pixelean y luego como que las pasan a negativos, ¿no? Como para hacer sus fondos. Esta técnica me la he encontrado mucho en las obras de Ayasawa, es muy recurrente para ella, sus fondos parecen fotografías, aquí no es la excepción, para que vean, por ejemplo, miren, el fondo del bar en esta ocasión. Sí se ve, ¿no? Diferente a mi consideración. Ese estilo muy marcado de... Pues es un estilo a fin de cuentas, ¿no? Yo creo que un recurso muy recurrente de la autora. Aquí, por ejemplo, una vez más, ¿no? El fondo pareciera una fotografía pixeleada y la rerotula, ¿no? Aquí una vez más, ¿no? Vean. Sí es muy marcado y me lo he encontrado nada más en esto, en todas las obras de Ayasawa que me he leído. Tiene ese efecto, ¿no? Yo creo que en cuanto a materiales, dibujo, rotulación y traducción, eso sería lo que les puedo comentar en este caso. Ya les comenté que todo el tomo viene impreso así, además también de que viene cosido en folios. En este caso tenemos que no nada más viene encolado, viene cosido. Entonces me parece una bonita edición, en la estética está muy bonita a pesar de no ser muy convencional. Y con eso terminamos la revisión y muestra de esta edición, pero antes de pasar a de qué trata, les voy a mostrar las otras portadas de los tomos y las páginas a color para que les den un vistazo, ¿no? Por ejemplo, ya les mostré del 1, vamos a revisar la del tomo 2 para que la vean. Miren, por ejemplo, tenemos que esta es un azul celeste con exactamente la misma estructura. Les comentaba de los palos de las cartas de póker que tienen, ¿no? Cada uno con un número. Tenemos que son las picas. Miren, ahí está. Pero la estructura es básicamente la misma. La protagonista, el chico coprotagonista, igual, el reverso y lomos, ¿no? Un personaje diferente en cada uno. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que en la sobrecubierta también tiene otras imágenes. Si la desplegamos, para que las vean también. Miren, ahí está. Eso es en cuanto a la del tomo 2. Y en las tapas también tiene estas bonitas ilustraciones a color. Todas las tienen. Miren, el tomo 2 y la del reverso, ¿no? Ahí lo tenemos. Se me hizo un detalle curioso, hay que le conservaran la palabra manga en japonés, ¿no? En esta edición hay como curiosidad. Y como les comentaba, todas estas hojas a color que tiene cada tomo. Miren. En cada una nos las vamos a ir encontrando. Miren, por ejemplo. ¿No? Aquí, por ejemplo, aquí está otra. Aquí tenemos, en el siguiente capítulo también tiene cuando inicia. Vean. Están muy bonitas. Yo creo que el único pero que le pondría que es que sí se transparenta un poco a pesar de ser este tipo de papel porque no es muy grueso. Aún así sí pesa. Miren.
O sea, sí, sí pesa. Aquí, por ejemplo, tiene estas especiales que fueron... Aquí empieza el capítulo, pero tiene este par, ¿no? Aquí. Miren. Tiene más aquí adelante. Miren. Cada que empieza un capítulo sin falla, todos los capítulos tienen por lo menos de 1 a 3 páginas a color, ¿no? Aquí nada más es una. Otra. Muy características de Ayasawa. Enseguida cualquiera que la conozca un poco y sabe de ella se dará cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean esta a color, lo que les comentaba del dibujo, que el fondo parece una fotografía. A mí me lo parece mucho, ¿no? Sus fondos. Y llegamos a la galería de ilustraciones. Miren. Algunas eran postales originalmente, que se incluyeron de regalo en las entregas de las revistas en Japón. Otros fueron stickers o alguna ilustración especial. Miren. Aquí, por ejemplo, tienen, dice, set de pegatinas incluidas en el número de 1996 de julio, ¿no? Y así nos van indicando de dónde venían, ¿no? Y una vez más, la hoja de créditos con sus detalles. Ahora la del tomo 3. Igual, la misma estructura. El reverso. La sobrecubierta, miren. Y el tomo en las tapas. Están muy muy bonitos. Una vez más empieza con páginas a color. Tiene muchas páginas a color la edición. La verdad es que desconozco si las ediciones anteriores tenían. Yo la verdad es que no sabría decirles si las otras ediciones las tenían. Miren. Aquí, por ejemplo, en esta no se nota mucho, pero sí es a color. Pero como que el capítulo empieza triste, entonces por eso se ve un poco gris. Incluso el capítulo se llama colorido, ¿no? Como que está en otra técnica. Miren. No, qué bonitas están sus ilustraciones. De tintas está muy bien, debo decirles. Yo no le encontré fallos de tinta en ninguno de los 4 tomos. Las de a color también están muy muy bien. Y vamos a llegar a la galería de ilustraciones de este tomo. Miren. Y una vez más sus indicaciones abajo, ¿no? Dónde venían o qué eran. Y ahí está. Y finalmente el tomo 4. Exactamente la misma estructura una vez más. Ahí está la sobrecubierta extendida. Ahí está. Las tapas del tomo, miren. E igualmente sus páginas a color. Miren. Ahí tenemos muchas más. Espero que no se me pase ninguna, por eso las marqué a propósito. Para mostrárselas. Miren. Ya con técnicas diferentes, ¿no? Miren.
por ejemplo. Y finalmente de este tomo, su galería de ilustraciones. Aquí. Vean. Miren aquí, por ejemplo, todo el set, ¿no? Como de stickers. Miren aquí su información. Avances de números extra de primavera, etcétera, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, palabras de la autora. Miren. Qué bonitas ilustraciones están. Miren aquí, por ejemplo, sin marca, que eran postales incluidas en cada uno de los tomos de la Kanzenban en Japón, ¿no? La del número 1, la del 2, la del 3 y la del 4, ¿no? Miren, aquí tenemos palabras de traducción. Estas son un agregado que hizo la editorial para darles una explicación, ¿no? Y un seguimiento a sus obras además. Miren, ahí lo tenemos y se termina, ¿no? Ahí está lo que son los 4 tomos. Y ahí terminamos de revisar todos los tomos. Ahora sí vamos a pasar a de qué trata. Y en cuanto a la historia, la demografía de este título es shoujo y tiene géneros como la comedia, el romance, el drama, el ambiente escolar y el slice of life. Y de lo que va esta historia es que se nos cuenta la historia de nuestra protagonista, que se llama Mikako Kouda, que es la que vemos aquí en la portada, durante su etapa en la universidad. Ella estudia en el estudio de artes Yasawa, conocido como el Yasa, que de hecho es el apellido de la autora. Ahí la protagonista estudia diseño de modas porque sueña con crear su propia marca de ropa con sus diseños originales. Tenemos que ella, junto a varias de sus amigas y compañeras de la escuela, su vecino y amigo de la infancia y otros amigos de otras especialidades, se unen para hacer un atelier. En mi reseña de Atelier Witch Hat, que se las voy a dejar aquí arriba también por si quieren verla, les mencionaba que la palabra atelier significa un estudio o taller artístico, y este grupo de chicos, ellos se unen para hacer uno, y ahí pues cada uno desempeñar sus habilidades en cada una de sus áreas. Por ejemplo, la protagonista es confeccionista junto a otra de sus amigas para hacer ropa, pero por ejemplo ella hace ropa más juvenil, ¿no? Como para gente de su rango de edad. Su amiga que confecciona ropa también, pero la hace para niños pequeños. Otra de sus amigas hace peluches a mano, otro chico hace pintura, otro hace escultura, otro diseña videojuegos para computadoras, y juntos pues se unen con el objetivo de presentar sus creaciones en el mercadillo de su ciudad para venderlas, ¿no? Todo esto lo van a tener que ir haciendo mientras pues se desarrollan muchos temas variados con cada personaje secundario. Por ejemplo, vamos a encontrar triángulos amorosos, relaciones estables más maduras, problemas de la elección de vocación o también problemas familiares, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, nuestra protagonista pues en un inicio vive con su mamá, que funge como madre soltera o divorciada estrictamente hablando, y pues esta señora pues su actitud hacia su hija es más de una hermana mayor que de una madre, ¿no? Entonces, con ese entorno la protagonista desarrolla su propia personalidad. No hay realmente gran cosa que comentarles de la obra, es lo que se espera de un shoujo escolar, pero sí hay cosas destacables que resaltar. Por ejemplo, que aquí están en la universidad. De hecho, eso casi lo podría hacer pasar por el género yosei, dados los temas que trata la obra, como por ejemplo su obra predecesora, cosa que no es muy común, ¿no? También tiene toques muy marcados, muy propios de Ayasawa. Por ejemplo, veíamos la anatomía y dimensiones de sus personajes, la forma de los labios femeninos, ¿no? Es muy auténtica suya. Eso es pues en cuanto al dibujo y diseño, ¿no? Pero vemos también plasmadas la afición por la moda y las mascotas que tiene la autora. Los plasma mucho. Estos elementos se integran y se impregnan en la obra, pues es prácticamente la esencia de la autora. Eso es lo que les puedo contar de la historia, ya que el capítulo final es literalmente un preludio para su obra Paradise Kiss. Entonces, prácticamente tenemos que es el preludio, ¿no? A una de sus obras, la que sigue, pues ya que los descendientes de los personajes de esta obra aparecen después en Paradise Kiss, pero ya más crecidos. Aquí no se preocupen, pueden leerlas independientemente. Lo único que realmente ganan al leer todas las obras pues son los guiños y apariciones de personajes de las otras obras. Por ejemplo, está la profesora de costura, por mencionarles algunos, o más aún que la primera clienta de Mikako pues es nada más y nada menos que Midori y Akira. Por ejemplo, en el tomo 2, si no mal recuerdo, creo que la marqué de hecho para encontrarla rápido. Miren, por ejemplo, cuando van al mercadillo finalmente a vender sus cosas, aparecen los dos personajes, ¿no? Midori y Akira, que es ella y el chico. Inclusive aquí abajo en las notas de la traducción lo indican.
Dice, Midori y Akira son los personajes de la obra anterior de Ayasawa, Tenshi no Naka o No soy un ángel, en la que también pertenece el personaje, el cantante Ken Nakagawa, que es otro personaje que es un cantante famoso ya en esta serie y que aparece en la obra anterior. Como les mencionaba, pues aparece nada más y nada menos que su protagonista anterior, siendo su primera clienta, ¿no? Un muy bonito detalle, ahí lo tenemos. Y como les mencionaba hace un momento, ahí en la nota de traducción dice que la obra anterior a esta es No soy un ángel, aquí también editada en español por la misma editorial. Entonces ahí tenemos este universo que nos crea la autora, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos eso. Ahora, como siempre, les voy a dar algunas curiosidades y otros datos de la obra. Tenemos que esta obra fue publicada por primera vez en la revista Ribbon de la editorial japonesa Shueisha desde febrero de 1995 hasta abril de 1998, con el total de 7 tomos tankobon que les he mencionado tanto. De hecho, aquí les voy a estar pasando también las portadas para que se den una idea de cómo son. Luego, en septiembre de 2005, se reeditó en formato de 4 tomos, que es la Ultimate Edition, que es esta que tengo y que fue base para la que usó la editorial Planeta. Y luego, en 2011, vuelve a ser reeditada en formato bunkoban, esta vez en 5 volúmenes recopilatorios. Por eso les decía al inicio que la edición que tengo no es la más reciente, pero sí es la que tiene menos tomos, además de ser la única que está en español. En esta ocasión también les voy a estar pasando por aquí las portadas. Les digo que no me gustan nada. Ojalá que si llega a ser reeditada o editada aquí en México algún día, ojalá que editen esas portadas, porque a mí esos fondos la verdad es que no me gustan para nada, pero bueno, ¿no? Entre otros datos tenemos que tiene anime de 50 capítulos que se emitió entre septiembre de 1995 hasta septiembre del año siguiente. También tiene una película de 30 minutos de duración que más bien es como un recuento alternativo del inicio del anime, que se estrenó el 2 de marzo de 1996. Tenemos también que la obra tiene un libro de ilustraciones titulado Welcome to the Gokinyo World. Espero conseguirla pronto y de lograrlo pues ya la tendremos aquí también en el canal próximamente. Y bueno, finalmente, como también ya les mencioné, esta serie pues es un preludio pues de Paradise Kiss y a su vez es un spin-off de No soy un ángel, ¿no? Estas dos series que les mostré hace un momento pues están relacionadas en el mismo universo. Les vuelvo a repetir que las pueden leer independientemente sin ningún problema. Incluso por ahí me llegaban a comentar que la verdad es que no tenían ni idea que existía una precuela, ¿no? O que siquiera Paradise Kiss fuera un spin-off, ¿no? De esta serie. Y ahí la tenemos. Ahora sí, para finalizar, les voy a dar mi opinión personal y mis recomendaciones de la obra. Yo aquí sí les tengo que decir y advertir unas cuantas cosillas para que las tomen en cuenta, tanto para su lectura y también en cuanto a esta edición en particular. Primero, en mi opinión de la obra, pues yo les puedo decir que me gustó mucho. Eso sí, no se los voy a discutir. Me pareció entretenida la historia, la narrativa de Ayasawa es buena y maneja el drama y la comedia muy bien equilibrados, ¿no? Tenemos que el dibujo y el diseño de personajes es muy característico suyo. Sin en cambio, sí les tengo que comentar que Ayasawa tiene la particularidad que cuando ella escribe sus historias, si las leemos con más detenimiento, siempre escribe con cierto trasfondo crítico a la sociedad. Por ejemplo, si analizamos sus obras, y esta también incluida, vamos a encontrar cómo ella plasma su crítica social de la sociedad japonesa, de lo que es correcto y lo que es mal visto. Esto también me lleva a comentar que, pues los temas que maneja, yo una vez lo vuelvo a comentar que me parecen más propios de un yosei, que en realidad es el fuerte de la autora. Incluso esta obra refleja pues los problemas de la juventud en su entorno, en esa época por lo menos, ya que el tiempo yo considero que ha rebasado la moda y la tecnología que vemos en la obra, por lo que sí creo que para nuevos lectores a lo mejor les cae un poquito de extraño algunas cosas, pero nada fuera de lo común. Solo el estilo punk un poquito remarcado, que es muy recurrente para la autora, pero nada más. Si alguien en la actualidad quiere leerlo, ahí les dejo eso, ¿no? También tenemos las referencias y personajes de las obras anteriores de Ayasawa, lo vuelvo a retomar, pues que preceden a esta, ¿no? Por eso el seguimiento de esta autora le puse el Yasawa verso, porque van muy ligadas estas historias, que inclusive pues rompo mi propia regla de que los seguimientos de autores no tengan secuelas ni precuelas, pero bueno, ¿no? Aquí tenemos que inclusive prácticamente pues yo empecé con la serie de en medio, cronológicamente pues está entre No soy un ángel y Paradise Kiss, pero les vuelvo a reiterar que las pueden leer independientemente porque a lo mejor
les puede causar algún motivo de que, como no leyeron las anteriores, se echen para atrás si tienen la oportunidad de leerlas. No hay ningún problema que las lean independientemente. Y en cuanto a mi lectura personal, pues las obras de Ayasawa, al leerlas, a mí por lo menos me pasa, pues que me identifico mucho con los personajes, y no solo de esta obra, sino muchas de la autora, ya que sus personajes tienen cualidades y personalidades muy humanas, y en lo personal a veces me parece hasta un poco deprimente leer a la autora. Esa es mi percepción personal. También creo que, pues como advertencia, no la recomendaría para cualquier lector, porque yo considero que no la podría entender y o disfrutar cualquiera. Creo que sí tiene mucho que ver el rango de edad del lector. Yo creo que va dirigido más a un público joven, porque incluso me atrevería a decir que quizá a los lectores maduros, a lo mejor si le dan una oportunidad les puede resultar insulsa y simplona, y quizás sí lo sea. Depende, yo creo que del punto de vista. Por ejemplo, a mí muchas situaciones me parecieron muy irreales, un poco, entonces recalco que sí depende de quién y cuándo lo lean. Por ejemplo, la protagonista a mí me pareció muy caprichosa y mimada, pero va creciendo mientras va avanzando, ¿no? Y es válido, le funciona a la autora, es un elemento que ella recurre. Solamente les puedo decir que su determinación y su indiferencia me gustaron personalmente de su personalidad, pero bueno, no, para mi gusto les digo que es una obra que empieza lento, sí tarda un poquito en arrancar, ya que al principio no hay un objetivo claro, a pesar de ser un slice of life. Incluso llegué al punto de que no sabía de qué iba la historia, la leí totalmente a ciegas, confiado en la calidad de Ayasawa, pero ya mientras vamos leyendo está muy bien. Por lo demás, algo que rescato enormemente es el recurso de la autora, que rompe continuamente con lo que se conoce como la cuarta pared, porque vamos a ir encontrando que, por ejemplo, cuando tienen intimidad algunos personajes, la autora comenta por medio de sus personajes que no la vayan a censurar en la editorial, ¿no? O que la van a regañar. O también es muy recurrente encontrar a los personajes discutiendo entre ellos, diciéndose a sí mismos que no aparecen ya lo suficiente en el manga, o que la autora ya no los dibuja tanto. También, por ejemplo, hace que directamente los personajes se dirijan al lector y les digan cosas, ¿no? Discuten también, por ejemplo, continuamente quién es el protagonista de la obra, ¿no? Entre ellos dicen, yo soy el protagonista o debería ser yo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, inclusive cuando va a acabar la serie, pues los mismos protagonistas dicen, ¿no? Ya va a acabar la serie y casi no salí, o cosas así, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en el tomo 1 hay algunas cosas, por ejemplo, algo muy característico de la autora que también recurre mucho es, por ejemplo, que ella es la directora del instituto. Aquí, por ejemplo, la vemos. Dice que ella se llama directora Ayasawa, edad desconocida, le encanta la ropa extravagante, ¿no? Por ejemplo, ahí ella se retrata y se pone a sí misma como un personaje para su obra. Por ejemplo, en el tomo 2 también vamos a encontrar algunas más. Por ejemplo, en esta, aquí por ejemplo, la personaje de esta parte está diciendo qué cruel es la autora, pobrecita profe. La narrativa en esta parte, pues algo le hace a la profesora que ya no aparece tanto. Entonces uno de los personajes dice pues que la autora es muy cruel, ¿no? Porque ya no la hace aparecer tanto, ¿no? O la desaparece por muchos capítulos. Ese tipo de cosas que hace la autora, que recurre mucho, nos las vamos a encontrar inclusive en Paradise Kiss, en Nana también aparece mucho, sobre todo también en las últimas páginas que dedica a los Somake, además de las mismas obras en sí, ¿no? Es un recurso que ella toma y a mí personalmente me gusta mucho, me da mucha gracia. Entonces, todo esto que les he comentado, los pros y los contras, que realmente son muy poquitos contras que tiene esto, pues yo la recomiendo ampliamente, ¿no? Pero aquí sí viene el pero, ya que, pues si ustedes están interesados, van a tener que tratar de buscarlos en tiendas en línea, ya que parece que están descatalogados esta edición que yo tengo que les estoy presentando, a pesar de que si ustedes van y la buscan en su página web, aún aparecen ahí, pero como vimos, el sello editorial anterior de Planeta pues todavía está en las portadas y no se ha reeditado con el nuevo sello, ¿no? Entonces tenemos que pues esta edición que yo les mostré, les decía que no es tan antigua, es de 2009, pero pues yo creo que ya no renovaron el contrato porque la licencia pues tuvo la reedición en 2011, entonces pues no se sabe ya qué pasará con el título. Pues yo les recomiendo que la busquen en Amazon o Casa del Libro, que fue donde yo la compré, y pues realmente eso es todo, ¿no? Cuéntenme si alguien lo tiene o si ya lo leyó, los leo en comentarios. Y pues como siempre, espero que les haya gustado. Suscríbanse, activen la campanita de notificación. Les dejo también mis redes sociales en la caja de descripción y nos vemos hasta la próxima.